Soy médico general, doctor. Eh, ¿Qué más le podría decir? Pues, a ver, ¿dónde estudió? Ah, sí, estudié en la escuela, en la Universidad Autónoma de Honduras. Eh, Ahí saqué toda mi carrera. Después de eso ya me vine para... Anduve en algunos pueblos de Honduras conociendo y trabajando. Y por último vine a radicar aquí a Cortés, a Puerto Cortés. ¿Y cuántos años lleva practicando medicina? Llevo, doctor, 25 años. 25 años. Sí. Pues en esos 25 años, ¿alguna anécdota o caso médico que lo haya marcado? Mire, doctor, nosotros en la carrera, como usted también sabrá, nosotros tenemos oportunidad de ver la mano de Dios Ujú. muchas veces Sí. en en la práctica médica. Pero la vez que sí la he visto, doctor, bien, la mano de Dios evidente, fue un caso familiar. Ujú. Mi mamá padecía de pequeña de diverticulitis. Es un problema a nivel de intestino, de intestino grueso, de Ujú. colon, que hace unas pequeñas circulaciones. Usted sabe. Ujú. Y sufría ataques de diverticulitis periódicas y toda la cosa. Una vez ya a entrar de edad de ella, como a sus 60 años, sufrió un caso grave que tuvo que estar hospitalizada y estuvo entre la vida y la muerte. Y bueno, nosotros ya nos despedíamos de ella. Los médicos y todo dijeron, bueno, no hay nada que hacer. Y mi familia es una familia bastante entregada a Dios, toda mi familia, mis hermanos, nosotros y todo. Mi hermana empezó a orar fuertemente por mi mamá y de repente se recuperó. Empezó a comer otra vez, dejó de vomitar, dejó de... Todo el cuadro gástrico desapareció. Empezó a comer, se levantó y tranquila. Tiempo después se le hizo otro examen gastrointestinal con contraste. Entonces nos pregunta el especialista, Ujú. bueno doctor, nos dice, pero a ella la operaron, ¿verdad? Ya le hicieron un bypass. No, le decimos, no, no puede ser, sí le hicieron un bypass, sí le hicieron una cirugía. ¿Por qué lo dice doctor? Miren la radiografía y salía que la parte del intestino que estaba mala Ujú. se había colapsado y se había conectado en otro lado. Entonces ahí sí, Sin explicación, doctor. sin explicación. Porque eso no se hace solo con una cirugía verdadera. Sí, Puchica, sí, digamos, qué barbaridad. Pero la verdad es que el mundo le da casi siempre alguna explicación. No, es que probablemente no tenía eso, que probablemente te equivocaste. Pero sí existen, doctor. y usted lo vivió en familia. Sí, en familia. Pues sí, es un buen caso que lo Y haya aún en mi contado. caso, doctor, en mi propio caso, Me gustaría platicar un yo soy un poco. milagro de estar vivo. Fíjese, doctor, que a mí me diagnosticaron los especialistas en el hospital que estaba muerto. O sea, todas las máquinas y todo Ujú. aplanadas. ¿Estaba en un respirador usted? Sí, estaba nada más con asistencia, Ujú. con un respirador y con todas las cosas. Y los médicos decían, después de 3 meses, sí, está ocupando una cama y no hay nada que hacer con él. Si lo desconectamos, se apaga todo. Él está vivo solamente por los aparatos. Me hicieron el electroencefalograma, Ujú. estaba plano, no había actividad cerebral. Y sin embargo, yo estaba pensando, doctor. Sí, Y y no, de repente me los quitaron y empecé a salí.
del coma y salí de la... Yo como no me di cuenta, no sé, pero mi familia dice que en realidad es un milagro. Pues sí. y, Y que usted si, estaba y que si estoy acá estoy por algo. Sí, cuando salí del coma, doctor, yo estaba paralizado, desde la cabeza a los pies. Yo tuve un Guillain-Barré. Yo era una persona bien activa, doctor, activa. Los fines de semana me iba de paseo al interior del país. Los fines de semana me iba a un río, me iba a esto, me iba a lo otro. Eh, y como le conté, me había alejado un poco de las cosas de Dios. Después de haber comenzado como cristiano, me había alejado. Yo creo que fue una forma de acercarme otra vez a Dios. Porque usted sabe, el mundo siempre lo trae a uno. Que mujeres, que esto y que lo otro. Pero Dios me paró. Y aquí está. Por eso le digo, doctor, que no espere, que uno no debe de esperar de que Dios lo pare en seco. Sino mejor uno parar por sí mismo. Sí, sí. Así que fue y ha sido la recuperación Lenta, lenta, pero ahí vamos. pero ahí vamos, sin perder la fe, doctor. Muy bien, muy bien. No estoy amargado, no estoy absolutamente nada, sino que hay que seguir luchando, doctor. Yo siempre he sido una persona luchadora, perseverante. Y aquí estamos. Solo que hoy cargo todas mis cosas en las manos de Dios. Mi clínica la he puesto, porque no la puse yo, me la puso Dios. Está en las manos de Dios, mis pacientes están en las manos de Dios. Como siempre, ¿verdad? Yo creo que uno debe encomendarse a Dios antes de comenzar cualquier cosa. Igual que como usted hizo. Sí, es cierto, es cierto. Y sus pacientes, doctor, un poquito nos puede platicar sobre su población, ya que de nuevo está sentado ahí dando consulta después de todo lo que le ha sucedido. Aquí estamos otra vez. Exactamente. Algunos pacientes vienen y dicen, doctor, no se había muerto. No, digo, todavía estoy vivo. Porque transcurrieron, doctor, 10 años. 10 años. 10 años desde que me dio la enfermedad hasta ahorita. No le voy a decir que he estado inactivo, porque desde el momento en que empecé a poder utilizar los dedos, empecé a dar consulta por internet a mis amigos y más que todo a la gente amiga. Y ahora estoy recuperando otra vez pacientes, recuperando ya. Pero es poco a poco, doctor. Prácticamente a mí no me gusta la propaganda. Entonces esto va casi de boca en boca. No como médico, sino como persona y como creyente, les diría que la perseverancia y la fe son las cosas que te llevan al triunfo en realidad. No perder la fe nunca. Y si Dios no te hace algo en este momento, te lo va a hacer siempre, si te conviene. No perder la fe nunca, doctor. No siendo poeta ni nada por el estilo, a veces le ocurren pequeñas cosas que no son parte de uno, sino que son parte de otra cosa, me imagino, tal vez del Espíritu Santo, que a veces Dios pone en tu boca palabras que no. Aquí tengo un poema que escribí hace tiempo, creo que lo escribí cuando más enfermo estaba, mucho más enfermo que ahorita, y se llama Mi aposento alto. Como usted puede saber, aposento, el aposento alto en la Biblia significa el lugar donde iba a orar Jesús, un lugar, una habitación, supuestamente se diría una habitación en silencio, en donde uno solo está con el Señor.
Se lo voy a leer para que vean. A veces me sueño de rodillas ante Dios, en la cumbre más alta de la montaña más alta. Me mantengo en silencio y el Señor también. No hablamos, pero compartimos el momento. Los rayos del sol me calientan, pero no me queman. Y la brisa susurra por mí melodías celestiales. Abajo están las nubes de tormenta que caen sobre el mundo, que ahora se ve tan lejano. Estoy en paz. Mis penas y mis cargas han quedado atrás. Estoy lleno de perdón y lleno de amor, lleno de misericordia y de sabiduría. Y es que me encuentro en mi aposento alto, lejos del mundo y más cerca de Dios.